Bien, lo que nosotros estuvimos realizando en la sesión anterior, habíamos mencionado, era crear nuestro propio servidor en la nube, de tal manera que podamos tener nuestro servidor de base de datos y un servidor web, porque uno de los objetivos de nuestro desarrollo de una aplicación Android era poder comunicarnos a través de un API REST a un motor de base de datos que tenían o que teníamos que tener en la nube en este caso. Entonces, en la sesión anterior lo que estuvimos haciendo es paso a paso, demostrando paso a paso el servicio de Google en este caso, instalando y configurando tanto el Glassfish como el motor de base de datos. En este caso creo que habíamos hecho el de MySQL. La idea del día de hoy era poder crear nuestro servicio REST y poder alojarlo ya en nuestro servidor de aplicaciones para que nosotros podamos preparar el entorno y poder ya desde nuestra aplicación móvil poder enviar datos, realizar peticiones y poder consumir dichas peticiones. Si me fijo un ratito en un diagrama, en un gráfico que este es un poco el esquema de lo que nosotros queremos lograr. Si se fijan, nosotros estamos desarrollando o vamos a desarrollar una aplicación y esa aplicación no va a estar comunicado en forma local con el motor de base de datos ni con el SQLite, sino que lo que va a hacer es, va a estar comunicado a un motor de base de datos, en este caso un MySQL, pero este motor de base de datos, ¿dónde va a estar alojado? Va a estar alojado en un servidor virtual, en un servidor privado virtual que nosotros lo configuramos ya. Pero para que exista esa comunicación entre la aplicación en sí y nuestro motor de base de datos, esa aplicación tiene que, primeramente, por seguridad, comunicarse con un servicio web. Entonces, este servicio web es lo que nosotros vamos a diseñar y ese servicio web es el que se va a estar comunicando contra el motor de base de datos. Entonces, en este servicio web que va a estar bajo el protocolo REST, es que va a estar la configuración necesaria y los datos necesarios para poder acceder a los datos que van a, que van a estar alojados dentro del motor de base de datos. Entonces, desde la aplicación va a haber una petición. Esa petición se va a procesar en el REST, en el API REST, en el service. Se va a enviar un pedido al motor de base de datos. El motor de base de datos nos va a proporcionar una respuesta y esa respuesta nosotros tenemos que enviarla nuevamente a nuestra aplicación. Entonces, el protocolo REST se caracteriza por el envío de datos en un formato de JSON. Por eso dice acá JSON response, que sería Profe, sí. ¿vos estás proyectando o no? Porque no se ve. Ya, perdón. Eh, Me olvidé de ese pequeño detalle. Ahora, Ahí se Ahora ve, sí. profe. perfecto. Bueno, lo que le estaba mencionando es básicamente hacerle hablar un poco a este diagrama que estamos teniendo acá en pantalla. Entonces, lo que le estaba diciendo es que nosotros ya tenemos configurado nuestro propio servidor privado virtual, que es lo que ustedes ya en la sesión anterior lo vieron. Ya tienen todos los datos también para que puedan conectarse a dicho servidor. Recuerden que yo dejé abierto esa posibilidad. Yo no bajé el servicio en sí, el servicio está disponible. Entonces, si ustedes quieren conectarse a ese motor de base de datos, lo pueden hacer. Recuerden que yo dejé liberado el puerto 3306 para poder conectarnos y dejé liberado también para que desde cualquier IP se pueda llegar a ese servicio, a ese servidor de base de datos. Y también al servidor 8080 y perdón, al puerto 8080
y al puerto 4848 que era para administrador de nuestro Glassfish. Entonces, ¿con qué fin hicimos eso? Para poder cumplir este esquema muy utilizado hoy en día, que es cuando nuestra aplicación que estamos desarrollando lo tenemos que comunicar contra un motor de base de datos. Pero ese motor de base de datos, como habíamos mencionado, no se encuentra instalado dentro del Android, sino que se encuentra instalado en nuestro servidor. Entonces, para poder llegar a nuestro servidor, lo recomendable es hacerlo a través de un servicio web, un servicio. Entonces, ese servicio es el que va a estar acá en el medio. Y para poder desarrollar ese servicio, acá la imagen me dice PHP, ¿verdad? Porque se puede realizar con cualquier lenguaje de programación. Nosotros evidentemente no vamos a estar entrándonos en PHP ahora. Lo que nosotros vamos a hacer es ya, vamos a desarrollarlo en nuestro código, en nuestro lenguaje Java, que es ustedes bien conocidos ya por ustedes. Entonces, este del medio es el que nos toca desarrollar, que ustedes se van a dar cuenta que ya tienen todo el conocimiento en 10 minutos más, 15 minutos más, cuando yo empiece a hablar del código, ustedes se van a dar cuenta que ya tienen todos los conceptos y lo único que tienen que hacer es agregarle una librería más. Entonces, el protocolo REST es un protocolo de comunicación de servicios. Por aquí tenemos un servicio y por aquí tenemos otro servicio. Por lo general, los web services no tienen un entorno gráfico de usuario. Si nosotros hacemos un poco de memoria, recordaremos que cuando tocamos programación 3, nosotros finalmente teníamos una capa del modelo, una capa del controlador y finalmente una capa vista. Y esa capa vista era la que tenía finalmente la capacidad de interactuar con el usuario final. Entonces, siempre había una interfaz gráfica de usuario por detrás. Sin embargo, en un servicio web no existe esa capa no existe esa capa de interactuar con el usuario. Normalmente tenemos un núcleo que vendría a ser el modelo en sí y tenemos unas clases que tienen la configuración para que pueda escuchar las peticiones. Entonces, ese sería nuestro servicio. Un servicio que solamente va a estar escuchando peticiones y devolviendo peticiones, o sea, devolviendo datos a dichas peticiones, sean datos positivos o datos negativos. Entonces, no existe una interfaz gráfica de usuario. Lo que existe es una comunicación directa entre servicios. En este caso, un servicio que va a estar solicitando datos desde la app y un servicio que va a estar devolviendo datos desde el motor de base de datos. Entonces, el REST en sí básicamente va a ser eso. Va a ser como un firewall que nosotros vamos a tener en medio, que es el que va a tener los permisos para poder llegar hasta el motor de base de datos. Entonces, habiendo dicho eso, lo que nosotros vamos a hacer es crearnos ese servicio y ver cómo configurar para poder trabajar ya con nuestra aplicación y levantarlos a nuestro servidor de aplicaciones, que sería nuestro Glassfish, y evidentemente ya comunicar eso a nuestro servidor de base de datos. Entonces, para dicho trabajo, nosotros no necesitamos instalarnos absolutamente nada nuevo, sino que directamente con nuestro IDE NetBeans lo podemos hacer. Eh, Recuerdo que la semana pasada yo rápidamente había creado este PRG4 Web Service, pero todavía no lo había convertido a un web service. Lo único que hicimos fue, eh, creo que hicimos un hola grupo PRG4 y eso lo dejamos activo en nuestro servicio, en nuestra plataforma. Vamos a ver. Voy a entrar en mi administrador de Google. Vamos a ver la instancia, en qué condiciones se encuentra. PRG4, esta es nuestro servidor en sí, nuestra instancia, y vamos a poner un poco el 48.
38. Fíjense que nuestro servidor sigue activo, nuestro servidor Graphics. Y si mal no recuerdo, nosotros habíamos puesto la fecha pasada como clave, 28/05/2021. 28/05/2021. Exactamente, sí. Está todavía activo y los datos son correctos. Y también para nuestro MySQL habíamos configurado para que se pueda conectar. Bueno, entonces íbamos aquí en Application y acá estaba nuestro PRG4. Y en vez de PRG4 teníamos que ponerle el número de IP. Enter. Y ahí estaba, hola grupo PRG4. Bueno, hasta ahí habíamos llegado en la sesión anterior. Sí, esto ya está publicado en una máquina virtual. Acá está la dirección IP de dicha máquina virtual. Entonces, de dicho servidor virtual, ¿verdad? Para ser más técnicos. Entonces, estamos llegando por el puerto 8080 y estamos llegando al proyecto PRG4 Web Service. Entonces, vamos a reutilizar ese mismo proyecto, pero no vamos a crear una interfaz gráfica de usuario. Lo que vamos a hacer es crearnos ya, vamos a crearnos una carpeta dentro de Source donde vamos a tener las librerías que vamos a necesitar. Otros recursos. Voy a ver. Los recursos son dos librerías, el conector del MySQL y una librería JSON, que es una librería de Java, que lo que hace es hacer una conversión de tipo de datos, convertir de un objeto Java, convierte a un objeto JSON y viceversa, de un objeto JSON convierte a un objeto Java. Entonces, esa es su misión, vamos a decirle, la serialización de datos, el mapeo de datos, la conversión de datos. Entonces, estos dos vamos a estar necesitando. No sé si alguien hizo una consulta. El video de la clase anterior. Y no está eso sincronizado. No estaba dentro de la plataforma en sí. Bueno, después lo voy a verificar, pero yo estaba creidísimo de que se sincronizó eso. Por eso no ni siquiera revisé eso. Pero bueno, voy a revisar y voy a levantar, hoy al finalizar la sesión, vamos a levantar los dos videos entonces. Bueno, entonces, estos son recursos, son dos jar que normalmente vamos a necesitar. El jar para el conector con el motor MySQL y el JSON, que como les decía, es un jar, es una librería de Java totalmente free que se utiliza para hacer la serialización de datos de un objeto JSON a un objeto Java. Y en viceversa también, un objeto Java a un objeto JSON. ¿Por qué JSON? Porque JSON es el formato que tengo que respetar para poder transportar los datos. Así como está aquí. El protocolo REST se comunica a través de formato JSON. JSON, o sea, JSON eh, sería notación en formato de objeto de
de JavaScript, porque a nivel de transporte de datos a nivel de web, normalmente no se envía como un objeto Java. El objeto Java solamente se procesa a nivel de la aplicación para adelante, a nivel del núcleo para adelante. No sé si recuerdan en programación 3 cuando hablábamos de las tecnologías que se ejecutaban del lado cliente y las tecnologías que se ejecutaban del lado servidor. Entonces, las tecnologías que se ejecutaban, mejor dicho, del lado cliente, eran tecnologías como el HTML, el XHTML, JavaScript, CSS, ¿sí? Y las que se ejecutaban del lado servidor eran los lenguajes de programación propiamente. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en nuestro lado servidor, evidentemente nuestras clases Java están al 100% siendo utilizadas. Pero cuando enviamos eso a un servidor en la nube, tiene que venir por un puerto 8080 y viene por el HTTP. Entonces, quiere decir que se está enviando a una página, a un directorio. Y ahí yo no le voy a enviar un objeto Java. Lo que hago es convertir esa clase Java, lo convierto a un texto ligero, que es lo que normalmente se utiliza, que es el formato JSON. Es un formato nada más, los mismos datos, pero con un formato diferente. Entonces, esta librería que estamos viendo aquí es la librería es una de las librerías que están encargadas de hacer esa conversión. Es una de las librerías encargadas de hacer esa conversión. O sea, repito, no es que nosotros vamos a estar enviando al navegador, al servidor, no le vamos a estar enviando un objeto Java. Tenemos que ese objeto convertirlo. Entonces va a armar un formato JSON y ese formato JSON es el que se le está proveyendo o se le va a estar proveyendo al servicio. Entonces, por ende, estos dos recursos tenemos que agregarlo. Después voy a tener que tener una... Vamos a crearle también o copiar y pegar una carpeta de genéricos y dentro de genéricos vamos a tener nuestra conexión. En este caso, esta conexión en sí ya está eh, preparada para poder conectarnos con el MySQL. Estos son comentarios nada más que estaba probando. Acá está, este es el MySQL. Esto lo único que hace es hacer la conexión. Acá están los datos de conexión. Y aquí lo que tendría que poner son los datos de la dirección de donde se encuentra evidentemente, mi servidor de base de datos en este caso. Y si recordamos, nosotros ya preparamos un servidor de MySQL en la nube y vamos a ver, nos habíamos descargado el SQL Job un ratito. Acá está, este es el directorio, ya me abrió por defecto y dentro del motor de base, o sea, dentro del servidor de base de datos habíamos creado PRG4 y ahí teníamos 0 tablas todavía. Entonces, en la dirección tenemos que poner 34.134.206, 34.134.206. Punto 125, 134. Entonces, el puerto, que ya sabemos que es
del 3306. 34.134.206, perfecto. Y el motor de base de datos que es PRG4. Entonces, aquí va el nombre de nuestro motor, PRG4. Nuestro usuario por defecto, que fue el remoto, y la contraseña, que ese sí no recuerdo cuál habíamos puesto. Entonces creo que era el que estaba por defecto hace rato que borré. Este era posiblemente X 1707 181 59 19. Sí. La contraseña es asterisco 1707 181 59 19 XXX. Esa es la contraseña que habíamos creado o que habíamos utilizado para crear eh, nuestro usuario. O como se diría, le asignamos al usuario remoto que creamos. Entonces, nuestra configuración de conexión ya está teniendo los datos reales para poder hacer la conexión. Después aquí no hay que tocar absolutamente nada, es lo mismo que ustedes ya conocen. Trabaja con el MySQL como le estaba diciendo. Entonces, una vez que ya también tengan su clase de conexión, lo que tenemos que crearnos es, y acá tenemos root, que es prácticamente lo que ya conocemos nosotros, las operaciones normales. Entonces, vamos a crearnos una subcarpeta denominada web service. Y dentro de esta carpeta, lo primero que vamos a hacer es vamos a crearnos una clase Java normal al cual le vamos a poner ruta web service. Esta va a ser una clase común y corriente que va a estar utilizando o que vamos a estar utilizando para poder configurar la ruta de acceso a nuestro servidor. Nosotros, primeramente, tendríamos que haber, cuando creamos el proyecto, tendríamos que haber elegido nuestro servidor Glassfish. Si yo me fijo en mi libraries, yo tengo el JDK y el Glassfish Server. Entonces, al elegir el Glassfish, ya por defecto yo ya voy a tener ya todas las librerías necesarias para poder crear un proyecto web service, porque el Glassfish es un servidor que ya trae incorporada por defecto las librerías, todas las librerías que normalmente se puedan ser utilizadas en un formato Java. Entonces no hace falta que nosotros no descarguemos absolutamente nada fuera de lo que es la librería del Glassfish para crear el web service, ya viene incorporado. Entonces lo que tenemos que hacer es, tenemos que heredar de la clase application, pero de la clase application donde nos dice javax.webservice.rs.core, que sería la librería encargada para gestionar todo lo que serían los servicios web. WS sería básicamente, o en otras palabras, sería web service. Entonces, al agregar o al extender esta ruta web service de la aplicación, yo lo que ya estoy haciendo es, ya le estoy diciendo de que aquí lo que voy a hacer es utilizar esta librería para poder crear mis comunicaciones web service bajo el protocolo REST. Entonces, lo que tengo que hacer después es ir mirando. Tengo que indicarle con unas notaciones
las tareas que se van a poder realizar dentro de mi clase. Entonces, en este caso, lo primero que tengo que hacer es indicarle cuál va a ser la ruta absoluta para poder llegar hasta mi servicio. Entonces, utilizando Application Path, voy a poder realizar ese trabajo. Entonces, voy a ponerlo aquí nada más para tenerlo como ayuda. Entonces, para poder hacer eso es alternado 64 y aquí está, Application Path, que sería la aplicación raíz, la aplicación absoluta, entre paréntesis, entre comillas, yo le tendría que poner ahí cuál sería el nombre para poder llegar a nuestro servicio. Entonces yo acá le puse URL nada más. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se conozca el número de IP, en este caso, esto, ¿nosotros qué hicimos? Conocíamos el número de IP, por eso llegamos al número de IP, el puerto, el proyecto y acá está el slash. Y entonces a partir de aquí en adelante nosotros tendríamos que indicarle el nombre del servicio. Y aquí es donde tendríamos que poner URL, que es lo que acá le estamos indicando. Si aquí le ponemos, por ejemplo, PR, entonces aquí tendríamos que ponerle para llegar al servicio PR. Entonces, esta sería la manera de llegar hasta el servicio principal. El patch, por eso me dice, ¿verdad? La ruta directa, la ruta absoluta, como quieran llamarlo. Podemos dejar PR, podemos ponerlo PR4. Entonces, acá quedaría PR4. Ya como ustedes consideren. Entonces, este es el primer punto que nosotros tenemos que realizarlo. Y lo siguiente es crearnos ya las clases para poder comunicarnos contra, o sea, cada clase finalmente va a ser un servicio. Este es el servicio principal donde se configura la ruta principal, pero después nosotros tenemos que tener varias clases que cada clase va a representar a un servicio. Por ejemplo, si yo vengo hasta mi servidor y vengo a mi tabla, voy a crearme una tabla. Perfiles. Va a ser ID, INT, KPK y esta va a ser autoincremental. Le voy a poner de script. Guardar. 100. Comentario. Entonces nos creamos la tabla. Ya tenemos la tabla de perfiles. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es crearnos una clase para poder llegar finalmente hasta los datos que van a estar dentro de perfiles. Entonces tendríamos que aquí dentro del paquete web service tendríamos que tener una clase denominada perfiles web service. Siempre es nuestro entorno es Java. Entonces dentro de perfiles, allí ya tendríamos que de perfiles tendríamos que ponerle un patch también. El import. Esto es para poder indicarle cuando llegas hasta el servicio, cuál servicio vas a consumir. Entonces aquí le tendríamos que poner
perfil. Si acá le ponemos perfiles, entonces ahí le pones perfiles. Si acá le dejas perfil, entonces aquí le vas a poner perfil. Entonces, vos le estás indicando la ruta en donde finalmente tiene que realizar la petición o a qué servicio en sí va a llegar la petición. Entonces, le creas tu clase de perfil y después tendrías que tener las operaciones que ya vendrían a ser los métodos normales. Y estos métodos ya están trabajando con los métodos que nosotros comúnmente ya conocemos con las clases DAO y las clases de TEO. Voy a copiarlo y pegarlo. Evidentemente esto me va a dar un montón de errores y ya puedo comentarlo entonces. Para poder llegar al servicio de perfil, yo ya identifiqué cuál va a ser la ruta. El nombre del servicio en general, PRG4, / el servicio en sí, al cual quiero acceder. Pero dentro de este servicio, yo tengo otra vez varias operaciones que se van a realizar dentro del servicio. Esas operaciones vendrían a ser las acciones que yo quiero realizar dentro del servicio. Entonces, ahí es donde yo tengo otra vez formas de acceder a cada una de ellas. Y es mediante el proceso GET o el proceso POST. Puedo llegar a la petición por GET y puedo llegar a la petición por POST, que vendrían a tener el mismo contexto que cuando hacíamos programación 3, que nosotros todos los datos enviábamos por POST porque enviábamos el cuerpo en sí. Y por GET es cuando envías los datos directamente en la URL. Entonces, lo primero que yo tengo que indicar es crearme el método, si ese método va a devolver algún retorno o si va a devolver o si no va a tener ningún retorno. Por lo general en web service todos los métodos tienen retorno porque recordemos que son aplicaciones de ida y vuelta. Entonces tiene retorno. Entonces este por ejemplo va a ser un stream. Esto va a devolver un stream. Y el nombre. Yo aquí le puse, vamos a ponerle test nada más. No le no va a recibir ningún parámetro. Y este va a retornar un mensaje nada más. Para que pueda llegar hasta esta operación, yo le tengo que indicar por qué medio va a llegar. Si va a llegar por GET o si va a llegar por POST. Normalmente cuando va a retornar si yo no necesito que retorne algún formato en sí, directamente puedo hacer que retorne string. Y como no estoy recibiendo ningún parámetro por el momento, lo dejo así. Get va a llegar por get y directamente cuando se indique que se va a enviar por get, va a venir y va a encontrar que dentro de este perfil o dentro de esta clase perfil solamente existe un método que está configurado para que reciba la petición por get. Entonces, evidentemente va a llegar a este método. Si hubiese más de un método que va a ser get, lo que se hace es se le pone un patch interno. Por ejemplo, yo tengo otro método.
Entonces yo tengo otro método, pero entonces cuando yo tengo dos métodos get, entonces yo tengo que ponerle sí o sí ya aquí un patch interno para poder indicarle cómo va a llegar hasta este get, para diferenciar entre un método y otro método. Entonces, y aquí le tendría que poner entre comillas doble el nombre que voy a estar utilizando. Entonces, de esta manera, cuando yo le envíe la petición por GET y le ponga test, él va a venir y va a llegar hasta este test. Y si no le pongo el patch test, va a venir y va a realizar la petición en este punto. Entonces, aquí lo que podemos hacer es probar nuestra conexión. Si está funcionando la conexión, entonces vamos a crear la variable conexión. Y aquí vamos a instanciar. De conexión. Conexión es privado. Entonces tengo que llamarle al método getConexión. Y este método getConexión es el que va a gestionar la conexión. Eso es lo que está sucediendo aquí. Está encapsulado nada más el new. Entonces, desde aquí hacemos conexión con es igual a conexión bd punto get conexión. Perdón. Y esto lo podemos poner dentro de una pequeña condición. Si la variable com es diferente que null, sabemos que la conexión fue exitosa. Y si es nulo, ahí. Entonces, de esta manera vamos a estar probando nuestro web service y vamos a estar probando la conexión también. Entonces, para poder hacer esta prueba, lo que nosotros tenemos que hacer es, ya en este momento yo ya puedo hacer clic derecho, le doy clean and build, que sería limpiar y construir. Y ahí esperamos unos segunditos que el INC esté realizando la operación. Y este IDE, recordarán, lo que va a hacer es me va a crear un archivo .war. Ese archivo .war ya fue creado dentro de la carpeta dis. Esa carpeta dis que está dentro de nuestro proyecto PRG4. Entonces, una vez que haya hecho eso, desde mi administrador, aquí desde mi administrador de Glassfish, recuerden que yo puedo volver a levantar ese archivo Word.
Voy a volver a entrar. $28 fue el viernes pasado, 28/05/2021. Vuelvo a, le digo que voy a, ahora sí, me levanta el buscador y PRG Web Service, PRG, carpeta dis y acá está el proyecto o el archivo WAR. Acá está mi archivo WAR, le digo OK. Aquí abajito por ahí le suele aparecer también el deploy. Ahí ya está. Entonces, yo puedo darle lanzar y ya sabemos que esto no va a generar un error. Lo que yo tengo que hacer es copiarme el número de IP y aquí ponerle ese slash. Tendríamos que ponerle primero el directorio o indicarle el nombre del directorio raíz de nuestro proyecto, que dijimos que era el nombre de la clase, el patch que le pusimos a la clase que hereda de application. Entonces es PR4. Entonces PR4 slash, le tengo que indicar a qué servicio va a llegar y en este caso el servicio que preparamos fue el de perfil. Entonces tendría que indicarle perfil. Si no le indico más ningún slash por delante, no le indico más el directorio, por defecto él va a buscar get. Entonces al darle enter, en teoría ahí está, conexión exitosa al servidor de base de datos. Esto es porque no está contemplado nada más los tipos de datos, el Unicode de datos. Pero fíjense que este mensaje ya me está mostrando, ya que estoy mostrando en este punto. Entonces quiere decir que mi servicio ya cumplió ya su objetivo de demostrar que nuestro servidor de base de datos ya está conectado. Y recordemos que este servidor de base de datos es ya el servidor real, con datos reales. Entonces, lo que hicimos fue hacer esta demostración que está aquí. En este caso, no lo hicimos desde un app, lo hicimos desde nuestro propio, desde un navegador. Lo que hicimos fue llegar hasta el REST. El REST se comunicó contra el motor de base de datos y el motor de base de datos le dio una respuesta. En este caso, lo que se hizo fue, se gestionó la conexión desde el servicio REST, se verificó si es diferente nulo, evidentemente retornaba un mensaje y si no, retornaba otro tipo de mensaje. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer realmente es aquí tener nuestras famosas clases de esquema de datos, nuestro DAO y nuestro DTO, lo que ustedes ya conocen. Entonces, como esto ya fue bastante consumido con ustedes, entonces lo que voy a hacer es ya directamente copiar nada más el que ya tengo
por ahí suelto. Perfil de usuario de Teo. Esto evidentemente está mal. De script creo que le pusimos y este le pusimos comentario. Entonces, todas estas operaciones se eliminan. De script hasta la P era. Y en el DAO me faltó crear la interfaz. Java interfaz. Y esto heredaba la interfaz genérica. Y acá le decíamos que trabaja con el perfil de Teo. Bien, creando la interfaz. Ahora sí, ya aquí ya podemos implementar la interfaz correspondiente a perfil. Y aquí implementamos los métodos abstractos. Entonces, aquí ya tenemos la estructura que nosotros ya manejamos, el insertar, el modificar, el consultar todos, todas las operaciones. Entonces, lo que hacemos es, ya lo que sabemos, configurar o escribir los códigos para hacer dichas operaciones, que evidentemente vamos a este era otro formato.
cerrar rápidamente nomás las clases. Nos creamos la instancia, el método constructor, y dentro del método constructor obtenemos la conexión. Conexión bd punto get conexión. Y bueno, y acá preparar el query para lo que va a ser el insert. Perfiles, clic derecho. La primera columna, como es auto incremental, le quitamos. Acá nuestro insert. Después ya viene el prepare statement. Vamos a agregar el bloque try catch. Vamos a hacer el seteo. ps.set stream. Y aquí seteo.getDescript. El segundo es el comentario. ps.setStream. Índice 2. setO.getComentario. Perfecto. Entonces se va a ejecutar esto. Y para abreviar podemos ponerle ps.execute y le ponemos el execute API. Y si es mayor que 0, me tiene que retornar true. Si no, me va a retornar false. Si llega a caer aquí, me va a retornar o me tiene que retornar falso también. Entonces, de esa manera, si rápidamente creamos el método insertar del DAO
de la tabla perfiles, se le llama el executed date y si es mayor que 0, se devuelve true. En una sola línea estoy haciendo, en vez de estar haciendo el if, prácticamente esto sería como un if abreviado. Entonces, o si quieren, pueden hacerlo de esta manera también. Si esto es igual a, entonces se devuelve true. Perdón. Entonces se devuelve true y si no, se devuelve false. Es lo mismo, solamente que el otro ya por defecto, si era mayor que 0 nada más se devolvía true y si no se devolvía false. Pero acá queda escrito para que quede más entendible nuestro código. Entonces, aquí en vez de la conexión, esto va a quedar como test. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es trabajar con las clases privado, perfil DAO, lo que ya conocemos. Y vamos a descomentar este método que está aquí, que es el método que va recibiendo la petición por post. Que está diciendo acá que esta petición va a venir por post y que en esta petición, ¿qué va a consumir? Va a consumir un tipo de dato de tipo application JSON. Entonces, ese también tenemos que importar. Y si él va a producir datos, le tenemos que indicar qué va a producir, si va a producir un JSON también. Y si no, en este caso, si se queda void es porque no va a producir nada. Ahora, que más abajo tengo esto. Este ejemplo solamente no retornaba más. Bueno, estos son import nada más lo que me está pidiendo. Recordemos que siempre del java.webservice core tenemos que importar esas librerías y aquí nos falta crear un objeto de tipo JSON. Este que dice JSON serializador es como yo todavía no he agregado JSON, no me reconoce el JSON. O sea, yo ya tengo el JSON aquí, el JSON, mejor dicho, ya tengo como librería, pero todavía no he agregado al proyecto. Entonces, lo que tengo que hacer es darle add folder y tengo que ubicar la carpeta C. Ya, recursos, los dos voy a agregar. Una vez que agregué, guardo y vuelvo a verificar. Y fíjense que ahí ella me dice ya que JSON es una librería de com.google.json. Entonces, y este sería el objeto. Le denominé JSON serializador. Cuando de Java nosotros vamos a estar recibiendo una aplicación,
la clase para trabajar con ese formato de datos es el input stream. Esta es la clase para poder hacer el recorrido. Está acá. Vamos a declarar. Estas son todas las librerías que me está pidiendo que importe. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se crea el objeto JSON serializador y se recupera el valor que está viniendo como parámetro aquí como JSON. Se recorre dicho valor y ese valor se convierte, como le había mencionado, el JSON lo que hace es convertir el tipo de dato. En este caso, él está viniendo en un formato JSON y lo que yo quiero es convertirlo a una clase, a esta clase de TO. Esta clase es de tipo perfil de TO. Entonces, acá lo que tengo que decirle es a qué clase le vas a convertir este objeto JSON. Este objeto JSON es el que está viniendo y al final, fíjense que esto es una cadena nada más, es un stream. Entonces acá lo que tengo que ponerle es el nombre de mi clase, perfil de TO. Y le estoy indicando de que yo quiero convertir este formato JSON, quiero convertirlo a un objeto de tipo perfil de TO. Entonces, después yo lo que haría es, tendría que instanciar el perfil DAO. Y luego ya básicamente es enviarle a insertar y este quedó acá. Me falta agregar la librería. Entonces, de esta manera yo le estoy indicando que va a llegar por un método post, va a consumir un tipo de datos JSON, esto es estándar, y el objeto que se está enviando se va a darle un permiso, una clase, vamos a utilizar una clase para recorrer ese objeto. Y conforme recorremos ese objeto, lo que estamos haciendo es, estamos preparando la cadena de texto. Esa cadena de texto que está viniendo, lo vamos a convertir a un objeto Java. En este momento ya lo trabajamos como un objeto Java. Y ese objeto Java ya directamente le enviamos al insertar. Ese insertar nosotros ya acabamos de configurar, de codificar y ya sabemos lo que va a hacer. Entonces, lo que yo tengo que hacer es compilar mi proyecto para poder hacer esa prueba. Ahí está compilado. Vuelvo a mi administrador y vamos a ver si no expiró el tiempo. Perfecto, vuelvo a seleccionar la última compilación. Perfecto, le doy OK. Cada vez que realicemos algún tipo de cambio en nuestro proyecto, evidentemente lo vamos a tener que levantar para que la última versión siempre esté en el servidor. Ahí está ya perfecto. Pero ahora ya no tenemos más condición desde el navegador hacer las pruebas, sino que tenemos que descargarnos un cliente REST. Y el cliente REST que yo solía usar en el trabajo es el Postman, que es un cliente REST, un cliente para hacer pruebas REST justamente. Tiene que tener una versión. $20 minutos, bastante grande este Postman, pesadito por ahí ya va. Entonces, es un cliente, justamente un cliente para hacer pruebas, para hacer testeos de aplicaciones, tanto de web service como web service bajo el protocolo REST, como también el protocolo SOAP. Y en este caso lo que nosotros estamos haciendo es
crear un res. Por ende, nuestro Postman vamos a estar configurando para que podamos hacer las pruebas contra nuestro servicio res. Ahí ya descargo todo. Creo que es un poco pesado ahí estar levantando. Y esta máquina está muy cargada también ya de aplicaciones. Falló la aplicación. Falló la instalación de la aplicación, mejor dicho. Vamos a ejecutar como administrador para ver si con eso se subsana. Aparentemente sí.
Si queremos crear una cuenta, nos podemos crear la cuenta. Si no, directo podemos usar así, sin crear la cuenta. Bueno, entonces lo que yo hago es crear una... Este es un programa que nos va a facilitar probar nuestros servicios. ¿Qué significa esto? Nosotros creamos nuestros servicios en nuestro navegador, en nuestro IDE, nuestro NetBeans, compilamos y lo levantamos a nuestro Glassfish. Entonces, nuestro servicio está ya en el servidor. Pero si no tiene un entorno gráfico de usuario, como habíamos mencionado al inicio de la sesión, ¿cómo vamos a probar esto? Evidentemente tenemos que tener un mecanismo para pruebas y este servidor o sea, perdón, este servicio Postman es justamente para poder testear las peticiones. Entonces, lo que voy a hacer es crear un HTTP request nuevo y acá le voy a poner un nombre. Si le quiero indicar acá ya la dirección, ¿qué dirección sería? Yo le pongo ya la dirección a la cual va a ser la petición. Le doy OK. Y entonces por defecto esto ya queda guardado aquí. Entonces ahora mismo por defecto llega hasta el get. Este es el nombre nomás. Ahora, en realidad esta dirección tendría que haberla puesto aquí. Aquí están todos los posibles tipos de envío. Puedo enviar por get, puedo enviar por post, por put, por delete, por la cabecera. Entonces, en este momento lo que nosotros dijimos fue que creamos la operación primero por get y le pasábamos esta dirección, pero esta dirección. Voy a copiar nada más otra vez esta dirección. Lo pongo aquí y acá le digo send, o sea, le digo enviar. Y aquí está la respuesta. Acá me dice código 200, que ok, que sería que la operación fue exitosa. O sea, el código 200 normalmente es cuando existe una comunicación fluida, una petición y por ende una respuesta. Y la respuesta fue esta: conexión exitosa al servidor de base de datos apuntando a este directorio. Entonces, si yo ahora quiero enviar el post, tendría que ponerle post, tendría que ponerle aquí perfil, ya post, pero ahora hay una pequeña diferencia entre el post y el get, y es que el get no estaba recibiendo, no estaba esperando ningún parámetro, o sea, lo único que hace es hacer este retorno. Sin embargo, el post
ya nos está diciendo que él tiene que consumir una aplicación JSON. Y esa aplicación JSON tenemos que nosotros configurarla desde aquí. Entonces, aquí nosotros podemos poner prerequisitos y aquí en parámetros, perdón, nosotros esta es la cabecera. Sí, hay un código de autorización. A ver, no recuerdo bien, creo que aquí era. Que nosotros tenemos que indicarle que vamos a estar enviando un JSON. Tipo de dato, acá está el content type y acá, ahí está. Ahí le indicamos que lo que le vamos a enviar, el tipo de dato que le vamos a estar enviando es un JSON. Y aquí en el body, nosotros le ingresamos una nueva fila y esa fila tiene que ser el formato JSON. ¿Cuál es el formato JSON? Abertura, cierre de llave. El nombre, o sea, un JSON está compuesto por key y un valor, un key y un value. Así como en nuestro perfil DAO, nosotros cuando estamos seteando, le estamos indicando un índice y un dato. Un índice, valor, ¿verdad? En JSON es la misma cosa, solamente que en vez de indicarle el índice, le tenemos que indicar un nombre clave, una clave, por eso de ahí viene key. Entonces, vendría a ser, la clave vendría a ser para poder, yo lo que hago es siempre respetar nuestro DTO. Entonces el key le voy a poner el mismo nombre que está en nuestro DTO. De esta manera también vamos a conseguir que la serialización de un objeto, de un JSON a un objeto, sea exitosa. Porque el JSON lo que va a buscar es justamente los datos, estos datos para poder hacer esa conversión. Entonces, cuando armamos nuestro JSON ID, sería el key, dos puntos, y después sería el valor. El valor yo le puedo poner ahora a modo de prueba 1, 2, 3, coma. El siguiente va a ser el script, coma. Y por último vendría a ser el comentario. Dos puntos. Entonces, este es el formato JSON. Se abre la llave, se cierra la llave. Entre comillas va el primero, siempre va el key, dos puntos, el valor. Coma para indicar que va a haber un segundo dato, nombre del key, el valor, coma, el key y el valor. Entonces, tenemos ya armado nuestro JSON y lo que hacemos es verificar en nuestra base de datos si tenemos algún dato. Acá fíjense que no tenemos ningún dato. Entonces, lo que hacemos es indicarle que va a ir por post, va a ir a perfil y ya le pusimos ya que se va a estar enviando un formato JSON como dato. Entonces, él debería de venir directamente, como este es el único post, no hace falta ponerle un patch interno. Cuando tengamos otro post, evidentemente vamos a ponerle un patch interno. Entonces, aquí lo que hacemos es hacer la conversión, esta conversión
de la cadena JSON a perfil de TO. Por eso es que sería lo recomendable es que el key esté en concordancia con lo que vendría a ser nuestro DTO. Y entonces ahora nos queda con darle send. Evidentemente esto no va a tener una respuesta. Error interno. Vamos a ver. Vamos a ver la consola. Perdón, yo estoy mirando mal. El error aquí no va a estar figurando aquí, sino que esto ya está en el servidor ya. Pero ahí me indicó que hubo un error, entonces posiblemente esto no haya refrescado. Entonces, lo que podemos hacer para probar realmente es, y que si hay algún error que me aparezca es, primero voy a imprimir acá en consola el JSON que estamos recuperando. Y entonces aquí nuestro Postman, en vez de estar enviando la IP de nuestro servidor, vamos a enviarle al localhost 127.0.0.1. Entonces, al enviarle al localhost, lo que va a hacer es va a venir aquí. Vamos a darle deploy. Y tenemos que hacerle deploy. Entonces, esto sería como tener un ambiente de desarrollo. Y una vez que tengamos testeado nuestro ambiente de desarrollo, levantar ya nuestro servidor. Creo que tuvo una falla ya en mi servicio. Está muy lento nomás. Ahora está deployando.
Está exitoso. Bueno, y entonces ahora al poner 127.0.0.1 es sinónimo de poner localhost. Entonces ahora en vez de ir al servidor va a ir hasta mi local. Nuevamente le doy send. Ya va null point. Entonces, pero ahora sí, aquí en mi Glassfish ya voy a poder ver ya el error. Fíjense que acá está. Esto es lo que se imprimió, lo que se recuperó. Y fíjense que está recuperando bien. ID recupera 1, 2, 3. Descript recupera perfil test. Comentario recupera comentario test. Sería esta cadena. Y a partir de aquí ya prácticamente estaríamos trabajando ya con un formato de objeto. Y me dice que el error está en la línea 30. Línea 30, entonces quiere decir que este no me está recuperando get ruta de conexión. Perdón. Este estaba configurado nuevamente de otra manera. Vdcon y Vdcon se get conexión. Le tendría que llamar a get conexión nada más. Este get ruta de conexión no. O directamente debería de ahí. Ahora sí, la variable, los datos de conexión se gestionaron aquí. Entonces la conexión en sí se asignó a esta clase y esta clase es la que se retorna en el método getRuta de conexión. Bueno, entonces vuelvo a hacer compilar y construir. Acá me dice que tengo que borrar esta. Este es PDG4, PDG4, build web, infolib. Este hay que borrar. Me dice que no se puede borrar porque está siendo utilizado aquí en este proyecto. Entonces voy a cerrar un ratito mi IDE. Ahora sí. Y vuelvo a abrir mi IDE.
Le doy nuevamente limpiar y construir. Ahí está. Y ahora nuevamente le tengo que darle deploy. Va a volver a levantar el servidor Glassfish en formato local y va a levantar nuestro proyecto a dicho servidor local. Está levantando el servidor. Ahí ven cómo está corriendo los servicios. Y ahí ya se realizó todo el deploy. Entonces, ahora sí vuelvo aquí y le doy nuevamente SEM. Vuelve a lanzarme en el insertar. Y bueno, sí, directo acá. Perdón, mi base de datos es PR4 nada más. Y yo acá le puse PRG4. Remoto es el usuario que estoy usando. 34, 134, 206, 125. Puerto. Bueno, ahí vuelvo a probar. Tal vez eso nada más haya sido mi problema. Y todavía no estoy pudiendo subsanar. Evidentemente hay algo que se me está pasando, que no estoy pudiendo localizar, ¿verdad? Pero bueno, eso lo voy a localizar yo y lo voy a subsanar. Y para la siguiente sesión ya va a estar todo subsanado,
las operaciones tanto de agregar como de modificar y eliminar, y también la de consultar. Entonces, esto yo voy a levantar ya dentro de un rato para que lo puedan tener. Y desde la siguiente sesión ya no vamos a tener bueno, yo voy a mostrar desde aquí todas las operaciones al inicio, pero después lo que vamos a hacer es este Postman. Vamos a estar reemplazando por nuestra aplicación Android. Nuestra aplicación Android es la que va a estar enviando los datos y la que va a estar consumiendo también los datos. Entonces, el día de hoy lo que vimos fue cómo crear nuestro REST y queda pendiente todavía la finalización del mismo. Si tienen alguna consulta, señores, eh, pueden hacerla. Yo sé que es un poco confuso todavía, pero les aseguro que esto nada más es lo nuevo para ustedes, porque el DAO y el DTO son los mismos que ustedes ya conocen. Entonces, lo que hacemos es nuestro REST va a estar recibiendo una aplicación JSON y esa aplicación JSON va a convertir a un objeto y lo va a estar enviando al DAO. Entonces, voy a subsanar este problema y para la siguiente sesión ya va a estar funcional al 100%. ¿Tienen alguna consulta, gente? Bien, dentro de un rato voy a gestionar lo de los videos que me estuvieron comentando en el chat y levanto también el proyecto. Un placer nuevamente haber trabajado con ustedes en esta sesión. Les deseo un buen resto de jornada a todos y cualquier novedad vamos a estar comunicados en el grupo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, profe. Gracias, profe.